Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre un poco, en esta primera entrega, de Novaciano. Novaciano fue el primer obispo de Roma en defender la Trinidad. Hizo un tratado hablando de la Trinidad de 31 capítulos para defender la Trinidad. Este hermano Novaciano fue un erudito que fue calumniado vilmente, perseguido vilmente, excomulgado vilmente por la iglesia relajada de Roma, que es la iglesia que liderizaba Calixto y después Cornelio, unos relajados, hijitos de los demonios, antipentecostales. Ya para aquella época habían fragmentos en la iglesia de los padres de la iglesia. Había fragmento entre los que seguían la tradición del pentecostalismo, del libro de Hechos, y los relajados que acusaron vilmente a Novaciano y también acusaron vilmente a los montanos. Calumnias. Siempre los pentecostales a la de Penny Incenteli, el líder Sudevela, hemos sido calumniados por los pervertidos incrédulos. Entonces, Novaciano fue un padre de la iglesia, ¿verdad? Alrededor de los años 260, 250, por allí, ¿verdad? Tenemos a este padre de la iglesia de los padres apostólicos. Para que entiendan un poquito, Novaciano fue un discípulo de Hipólito. Hipólito estuvo bajo la influencia también de Irineo de Lyon. Irineo de Lyon estuvo bajo la influencia directa de Policarpo. Tenemos a Policarpo como obispo de la iglesia de Esmirna, discípulo de Juan. De Policarpo influyó también en Ignacio de Antioquía, en Irineo de Lyon, gran defensor del Nuevo Testamento, antimarcionista, que combatió a los herejes sabelianos, los herejes arrianos. Ignacio, bendito sea el nombre de Jesús. En esta línea, Policarpo, Ignacio de Antioquía, Irineo de Lyon, Policarpo, y Policarpo llegamos a Novaciano. Los documentos que tenemos que leer para reconocer y evaluar la doctrina antipapal, porque Novaciano era antipapal, Hipólito era antipapal. Los documentos que tenemos que aplegarnos para evaluar la doctrina de los discípulos más directos son Policarpo, la carta de Policarpo a los Filipenses, Clemente de Roma, carta a los Corintios, Ignacio de Antioquía, carta a Policarpo y carta a las 7 iglesias de allá que le escribió Ignacio de Antioquía. Esto lo vamos a sumar con la Didache, que es un documento del año 65 hacia adelante, y tenemos también este importante documento, maravilloso documento. Lo he leído en las madrugadas, estoy fascinado de cómo nuestro hermano Novaciano, vilmente excomulgado por Cornelio y Calixto, recibían con mucha tranquilidad a los apóstatas en la persecución que acusaban a sus hermanos y los entregaban a la muerte. Entonces venían arrepentidos y estos les ponían unas penitencias para incluirlos nuevamente en el liderazgo. Entonces Novaciano, Hipólito se negaban a este relajamiento de estos hijitos del diablo de Calixto y Cornelio, que fueron mal llamados papas. De aquí se monta el primer cisma de la iglesia patrística
donde Novaciano se separa de la iglesia de Roma. Novaciano se separa de la iglesia de Roma, de los relajados, pervertidos que reclamaban ser el Papa. Entonces hoy les voy a dar un abreboca de este documento patrístico, maravilloso, hermoso, una teología de verdad que me admira cómo Novaciano defiende la Trinidad con los mismos argumentos que nosotros defendemos. Novaciano no utiliza filosofías huecas, no utiliza la filosofía de Sócrates, de Aristóteles. Novaciano es puritano. Novaciano se acerca a la Trinidad explícita, como nosotros lo explicamos, buscando los textos que la Biblia se explica por la Biblia. Las escrituras, él hace gran hincapié en las escrituras. Novaciano. Son 31 capítulos que yo le invito a que usted los lea con detenimiento para que usted vea la maravillosa explicación de Novaciano de la Trinidad. Estamos hablando del año 250 y algo, por allí. Ya en esa fecha, nuestro hermano Novaciano hizo esta poderosa defensa de la Trinidad. Así que vamos a estar hablando de este importante documento patrístico. Cuando usted lee, Policarpo le escribió a los filipenses, Clemente le escribió a los corintios, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta de Ignacio de Policarpo, la Didache, y este documento se va a dar cuenta cuál era la base de interpretación bíblica que tenían los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron sus discípulos. Policarpo fue discípulo de Juan, también de Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tenemos el caso Policarpo. Clemente fue discípulo que Pablo elogió. Está inscrito en el libro de la vida, un colaborador de Pablo. Ignacio de Antioquía, que está vinculado a todo ese primer panorama. Si usted quiere saber en qué iglesia usted se está congregando ahorita, léase esos documentos, se va a dar cuenta que tiene que salir de la iglesia católica, que tiene que salir de la iglesia reformada, que tiene que salir una cantidad de iglesias por allí que están en falsedad. Si usted quiere congregarse en la iglesia de Efeso, una iglesia con ortodoxia, pero es fría del primer amor, usted está en su derecho, pues. Si usted quiere congregarse en Pérgamo, donde está el trono de Satanás, Teatira, donde está infectada con herejías y el líder está muerto, el caso de Sardis, usted está en su opción. Usted está en su opción de congregarse en la Odisea. Yo prefiero congregarme en en la iglesia de Antioquía, la que Pablo liderizó, y que de esas iglesias en Asia, la iglesia de Mirna es la iglesia que tuvo un líder que representó verdaderamente la autenticidad del mensaje de los apóstoles. De allí Policarpo influye en Ignacio. Ignacio también le escribió una carta a Policarpo. Y tenemos el caso de Clemente, también está allí influenciado. Y mi hermano, de allí sale Ireneo de León, Hipólito Novaciano. Los novacianos se dividieron de la iglesia de Roma. En el año 250 fue excomulgado por Cornelio, un papa relajado de Roma. Él se divide, forma sus iglesias conservadoras, de ahí los cátaros, los puros. Este tipo de iglesia puritana se unió también con los montanos y en grupos separados llegaron hasta la Reforma, según lo registra mi hermano Samuel Vila
en este libro de historia. Vamos a ponérselo aquí más cerca para que usted pueda, vamos a poner aquí a mejorar el, bendito Dios, quitar el efecto para que usted pueda aquí tenerlo. El libro de historia habla también de Novaciano, habla también de esa separación. Estas iglesias puras, puritanas, que reclamaban el puritanismo de la iglesia del libro de Hechos, fueron perseguidos y masacrados por la iglesia de Roma. Aquí está registrado, colegiado. Y si usted quiere también tener, bendito sea el nombre del Señor, quiere tener en los 31 capítulos, usted puede, vamos a ver si por acá no me sale, ok, pero usted coloca sobre la Trinidad y le va a salir New Adventist en inglés. Acá un estudio sobre los padres apostólicos. Hogar, enciclopedia, suma, padres bíblicas, bibliotecas. Así que usted lo puede bajar de manera gratuita. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar un poquito, amados, específicamente sobre el, bendito sea el nombre de Jesús. Aquí está. Sobre el capítulo 29. Escuchen bien. Primero voy a leer algo que hace en el capítulo 29 mi hermano Novaciano. Él hace una defensa de la divinidad de Cristo, de la distinción del Padre y del Hijo en cada uno de sus capítulos. Y en el 29 hace un estudio de la neumatología del Espíritu Santo. Un estudio muy completo, hermano. Ustedes lo pueden buscar. Me encanta una frase que él usa para defender la Trinidad, donde él dice que existe un árbol de textos para corroborar la Trinidad que él defiende, una Trinidad bíblica, donde desarrollo el texto. Una vez que de este análisis breve les voy a subir, hermano, espérenme un poquito por allí. Voy a leer el capítulo 29, pero antes de eso quiero leerles por qué él es un pentecostal a carta cabal. Los dones proféticos, él habla aquí de que el Espíritu Santo es el que pone profetas, instruye maestros, da lenguas y poderes y curaciones. Esto está en el capítulo 29 del Tratado de la Trinidad de Novaciano. Un clásico, hermano, un clásico. Vamos a leer en el capítulo 29, mira lo que dice. Dice acá, leo textualmente. Dice: fortalecidos por el mismo Espíritu, teniendo en sí mismo los dones de este Espíritu, distribuye, asigna a la iglesia la esposa de Cristo como sus adornos. Este es Él, hablando del Espíritu Santo, este es Él quien pone profetas en la iglesia. En el concilio de Nicea, donde a los novacianos se le incluye después de haber sido excomulgados, ¿verdad?, quien pone los líderes es la metrópoli, es el gobierno. En el concilio de Nicea hay un cesacionismo claro de que ya no es el Espíritu Santo que distribuye, sino la estructura de gobierno que instauró Constantino.
Dice, este es el quien pone profeta, instruye maestro, dirige lenguas, da poderes y curaciones, hace obras maravillosas, a menudo discernimiento de espíritu, otorga poderes de gobierno, sugiere consejo y ordena y dispone cualquier otro dones que haya de carisma. Así hace que la iglesia del Señor en todas partes y en todo sea perfecta y completa. Este es el quien, a la manera de una paloma, cuando nuestro Señor fue bautizado, vino y permaneció sobre él, habitando en Cristo plena y entera, sin mutilar en ninguna medida o porción, sino que toda su abundancia se distribuyó y se envió copiosamente para que otros pudieran recibir de él algún goce de sus gracias. La fuente de todos, el Espíritu Santo, permaneció en Cristo para que de él pudiera extraerse corriente de dones y obras, mientras que el Espíritu Santo habitó abundantemente en Cristo. Porque verdaderamente Isaías profetizó esto, dijo, y reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de inteligencia, y el espíritu de consejo, y el espíritu de conocimiento y de piedad, y el espíritu de temor del Señor lo llenará. Una hermosa evidencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren lo que dice acá. Además, el orden de la razón y la autoridad de la fe y la disposición de las palabras y en las escrituras del Señor nos amonesta, después de estas cosas, a creer también en el Espíritu Santo, prometido una vez a la iglesia. Novaciano hace distinciones claras del Padre, del Espíritu Santo y de Jesucristo, dándole la connotación distintiva de cada uno de ellos. En cada uno de los capítulos, Novaciano hace una bella y hermosa defensa. En el capítulo que anteceden al 29, por ejemplo, él le asigna, por supuesto, a Jesucristo. Jesucristo lo coloca como el ángel de Jehová. Hermano, aquí hay un oro hermoso. En el 25, de aquí se nos sigue que porque Cristo haya, dice acá, en el 25 yo puse oro, leer acá. Vamos a analizar acá quién llega por acá, vamos a ver. Mi hermano, vamos a pasar acá a nuestro hermano también Juan. Así que estamos haciendo, hermano, este abordaje patrístico de la Trinidad. Entonces, Novaciano fue un calumniado por la Iglesia Católica. Era de la línea cátara, de la línea pura, que estaba en contra de las indulgencias que se estaban cobrando para dejar meter nuevamente a los pervertidos de la fe que habían negado la fe durante la persecución. Vemos acá este hermano Novaciano, un hombre erudito en esta hermosa propuesta. Dice acá en el 20, las Sagradas Escrituras prueban que Cristo fue llamado ángel, pero también por otra parte de la Sagrada Escritura demuestra que también es Dios. Parece que hay problemas, no sé si es mi internet, que tiene problemas de subir a los hermanos. Vamos a ver. ¿Será que los hermanos tenían mala conexión? En el capítulo 20, Novaciano demuestra que el ángel que se habló allá en Génesis, que se le apareció a Jacob, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. O sea, él creyó y defendió la teofanía
En el 19 defiende que Dios también se apareció a Jacob como ángel, es decir, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se le presentó a Jacob. Se le presentó como, bendito sea el nombre de Jesús, como Dios mismo. Entonces corrobora la tesis que hemos venido planteando de que en el Antiguo Testamento, en Génesis, se usaba la palabra ángel para referirse al mismo Jehová, el ángel de Jehová. Jesucristo se figuró, vamos a decir, se hizo teofanía en el varón que peleó con Jacob. Eso lo defiende el hermano Novaciano en su tratado. De la misma majestad, en el 21 Divina, se confirma nuevamente Cristo por otras escrituras. El hermano Novaciano utiliza una herramienta que está definida muy bien por el doctor Enrique Lang: idea en paralelo, enseñanza en paralelo. Siempre el hermano Novaciano hace y concatena versículos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ya les voy a leer un poquito de uno de los tratados que yo coloqué por acá, que es oro, porque verdaderamente hace un trabajo excepcional. En el 25, en el capítulo 25 dice: y que de allí no se sigue que porque Cristo murió haya de aceptar también que Dios murió. Esta es una defensa tremenda que nosotros enseñamos. Haya que aceptar también que Dios murió, pues la Escritura establece que Cristo no solo fue Dios, sino también hombre. Defiende las dos naturalezas. Algo extraordinario. Es lo que dice el 25. Por eso dicen que Cristo, hablando en contra de los herejes, por eso dicen, él ataca mucho al sabelianismo y al arrianismo. Él hace una defensa clara en contra del sabelianismo y el arrianismo. Voy a leer algunas personas, algunas palabras que él asumió. Es lo que dice acá. Por eso dicen que si Cristo no es solo hombre, sino también Dios, y la Escritura nos dice que murió por nosotros y resucitó, entonces la Escritura nos enseña a creer que Dios murió. O sea, hablando del error de los herejes, ¿no? Que Cristo no pudo haber sido Dios porque él murió en la cruz del Calvario. O si Dios no muere y se dice que Cristo murió, entonces Cristo no sería Dios, porque no se puede admitir que Dios haya muerto. Si alguna vez pudiera entender o hubieran entendido lo que leen, nunca hablarían de una manera tan peligrosa. Entonces dicen: no, Jesucristo no era Dios, porque si Jesucristo era Dios, y Dios no puede morir. Y él pone el ejemplo de nuestra naturaleza, que en el caso que Jesucristo dijo, y nosotros somos hechos imagen y semejanza, Jesús dijo: no le tenga miedo al que mata el cuerpo, porque el alma no puede matar. Él utiliza ese mismo ejemplo novaciano para definir lo que pasó en la cruz. ¿Qué fue lo que murió en la cruz? El cuerpo, porque el alma no muere. El alma de nosotros nunca muere, es inmortal. Ella pasa a un lugar, o al cielo o al infierno. De igual manera, Jesús cuando muere es la separación del verbo de la carne, que se habían hecho una persona en dos naturalezas, como nosotros, que somos una persona y tenemos dos naturalezas: la naturaleza divina, que es inmortal, y la del cuerpo, porque Dios fue hecho a imagen y semejanza de nosotros. Él usa el mismo ejemplo. En el capítulo 26, un oro en contra de los sabelianos. En contra de los sabelianos. Miren acá, vamos a ver si estas personas pueden subir. Alabado sea el nombre de Cristo. Hola, buen día, hermano. Ya vamos a atenderlo ya. Vamos a leer aquí rapidito. Dice acá, vamos a leer aquí, ya le doy paso ya. Vamos a terminar de leer aquí. Dice acá:
Dice, a partir de esta ocasión en que se demuestra por la autoridad sagrada de las escrituras divinas que Cristo no es solo hombre, sino también Dios, surgen otros herejes que intentan perjudicar la posición religiosa en Cristo, queriendo demostrar con este mismo hecho, que Cristo es Dios Padre. O sea, él contraviniendo, Jesucristo no puede ser Dios Padre, son dos personas diferentes. Al afirmar que no es solo hombre, sino también Dios. Pues dice así: si se afirma que Dios es uno y Cristo es Dios, entonces dicen, si el Padre y el Cristo son un solo Dios, Cristo será llamado Padre. Con lo cual se demuestra que están en un error al no conocer a Cristo, sino seguir el sonido de un nombre, pues no quieren que Él sea la segunda persona después del Padre, sino el Padre mismo. Y como estas cosas son fáciles de responder, pocas palabras se dirán, porque ¿quién no reconoce que la persona del Hijo es segunda después del Padre? Cuando lee que fue dicho por el Padre, en consecuencia al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después de esto se refirió, y Dios hizo al hombre a imagen de Dios lo hizo. Y cuando tiene en sus manos, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte del Señor desde el cielo. Entonces él comienza a hacer una defensa de la separación del Padre y la separación del Hijo como persona. Pero este es un documento que en esta introducción yo solo quiero dejar las bases para que usted vaya y haga un estudio de este documento patrístico de la defensa de la Trinidad desde la patrística de este primer apologeta en defensa de la Trinidad. En vez de ponerse a leer el credo de Atanasio, yo le invito a que lean los 31 capítulos explicados por Novaciano, con versículos, con exposición de motivos, cruzando el Antiguo y Nuevo Testamento, algo magistral. Adelante, hermano Miguel, adelante. Buen día. Buen día. Bueno, yo defiendo la Trinidad. Para mí no es Trinidad, para mí es triunidad, ¿no? Pero hay algo que me llamó la atención con respecto a lo que usted estaba diciendo. ¿Entendí mal o usted afirmó que Novaciano dijo de que el alma es inmortal? Sí, él lo dijo. Él dijo que el alma es inmortal y cita lo que Jesucristo citó en Mateo, donde dice que no le tengan miedo al que mata el cuerpo, porque al alma no pueden matar. Eso lo dice Jesucristo y él lo repite tal cual, y es lo que yo siempre he enseñado. No sé si me pude explicar. Pero hermano, pero la palabra también dice que el alma que pecare esa morirá. Sí, pero recuerda que estás hablando de un contexto diferente. Si tú vas a leer aquí el capítulo de Ezequiel, te vas a dar cuenta que está hablando es de la persona, no está haciendo una distinción como Jesucristo lo hizo en la revelación completa. Recuerda que el Antiguo Testamento fue una revelación incompleta, ¿verdad?, de las verdades eternas que vendrían después. Quien explica más atentamente el infierno, la condenación del alma, no fue el Antiguo Testamento. Si te pones a dar cuenta, la condenación eterna del infierno está explicada es en el Nuevo Testamento, porque eran misterios que para aquel momento no habían sido develados. Jesucristo comienza a develar, ¿verdad?, el misterio de la piedad, el misterio del alma, la condenación, y por eso que Jesucristo hace la separación, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Jesucristo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, tomando parte del Antiguo Testamento con toda nuestra fuerza y nuestra nuestra. Adelante. Patricia, hermana, un abrazo, Dios le bendiga. Pero la palabra también dice que el único inmortal es Dios, entonces. No, hay cosas que son inmortales, las que Él crea para que perduren el tiempo. En el caso de nuestra alma, es una prerrogativa que Él... Es una prerrogativa. Hermano, hermano, el problema... Vamos a leer Mateo, vamos a leer Mateo. Concepto acerca de alma. ¿Qué es alma?
Bueno, el cuerpo está, el ser humano está dividido, cuerpo, alma y espíritu, así lo expresa el documento bíblico. El documento bíblico. Vamos a leerlo aquí en Mateo, capítulo, y es explícito. Si usted no lo quiere asegurar o aseverar de esa misma manera, es porque evidentemente usted está evadiendo el texto. Y yo no vengo acá, hasta ahorita yo no abrí esto para debatir, ¿no? Eso para que usted lo vaya comprendiendo. Dice acá, dice el Mateo 10:26. Así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no sea de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en luz, y lo que al oído, proclamarlo desde las azoteas. No temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Aquí dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, aquí Jesucristo está hablando claramente, y es lo que usa Novaciano para explicar cuando Jesucristo murió, lo que hubo fue la separación del verbo, vamos a decir del alma y del cuerpo. Vamos a decirlo así, vamos a llamar el verbo alma. Entonces, eso lo utiliza. Hermano, disculpe. Hermano, disculpe, pero ahí el texto mismo lo contradice a usted. Porque dice que no temas al que no puede matar el alma, pero teme a aquel que puede destruir el alma, dice. Entonces, ¿de qué quedamos? ¿No es que es inmortal? El texto lo contradice, porque dice, teme a aquel que puede destruir el alma, dice. No sé, o sea, hay algo que no cuadra, ¿no? Si el alma es inmortal, entonces ¿cómo Dios lo puede destruir? Dígame, ¿qué dijiste? El mismo texto que usted lee lo contradice. Ajá, ¿qué porque dice el texto dice también, dice, teme a aquel que puede destruir el alma, dice. Claro, ¿por qué? Porque allí, entonces el alma se puede, pero el alma se puede desaparecer. La palabra destrucción. Destruir el alma es desaparecer el alma. Claro. ¿Cómo que cuando claro? usted destruye, ¿Cómo que cuando claro? usted destruye, Destruir y cuando usted desaparecer destruye, son dos cosas distintas. ¿Cómo que claro? No, destruir señor. El alma no es inmortal, señor. El alma no es inmortal. Alma, pero cuando destruir y desaparecer, en la ¿sí o creación, no? en la Pero creación del responda hombre. la pregunta, ¿destruir y desaparecer, sí o no? Destruir no es lo mismo que desaparecer, pero destruir, destruir, entonces pero no desaparece el alma. No, pero el alma no destruir, desaparece, ¿cierto? pero qué, a ver, ¿usted qué entiende por destruir? Mira, muy sencillo, te compras un auto nuevo, lo agarrás y lo reventás contra un árbol y lo acabas de destruir. ¿Desapareció ese árbol? Ya no sirve, ¿no es cierto? Ya no sirve, ¿no es cierto? Bueno, desapareció, eso es lo que pasa en pero el infierno. desapareció. Murió, ¿no es cierto? No desapareció, está destruido. Destruido no es desaparecer. No, ya, yo le doy esa, pero ya no sirve, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que mismo, murió, ¿no? Eso es lo que pasa el alma en el infierno, hermano. Mire, el alma en el infierno no va a servir más para nada, va bajo el efecto continuo y permanente del castigo y del fuego eterno. Entonces, hermano, la palabra dice que hermano, no quedará ni raíz ni rama. Escucha, hermano. Serán consumidos, dice hermano. ¿Qué es consumir? No, pero te está equivocando, hermano. No puedes aplicar versículos que aplica a la parte física a lo que habla del alma. Y es más, en la segunda resurrección, para que pasará el mismo tormento que los ángeles. Si tu postura es cierta, si lees el capítulo 19 de Apocalipsis, el falso profeta y la bestia fueron arrojados. 1000 años después, en el capítulo 20, los vuelves encontrando ahí. Si tu premisa fuese cierta, ¿por qué 1000 años después la bestia y el falso profeta seguían en el lago de fuego? Así que básicamente existir es una cosa, ¿no es cierto? Y yo te pregunto ahora, mira, te voy a hacer una sola pregunta a ver si comprende el concepto de muerte en la Biblia. ¿Satanás hoy está vivo o está muerto? Contesta, Miguel. ¿Satanás está vivo o está muerto? ¿Está vivo? ¿Cómo va a estar vivo? ¿Cómo va a estar vivo Satanás? Satanás está muerto, porque muerte es separación de Dios.
Si Satanás está separado de Dios, está muerto, aunque éste siga existiendo. Entonces no comprende bíblicamente lo que significa muerte. Por eso no entiendes el pasaje que está leyendo el pastor. Pastor Efimio, muy buenos días, bendiciones. Adelante, hermano Hermano, Rodrigo, mira, hermano, para entrar. la palabra es clara, dice que Hermano, mira, nosotros somos ya almas va. vivientes. Calma. Ya te di participación. Te dije que no estoy dispuesto ni resuelto a debatir. Estoy exponiendo la Trinidad desde la patrística de Novaciano. No estoy resuelto a debatir contigo. Hermano Rodrigo, he estado estudiando los 31 capítulos de Novaciano. Ya yo entiendo por qué la Iglesia Católica lo llamó hereje, ¿no? Tiene exactamente la explicación erudita de cómo nosotros vemos la Trinidad en muchos aspectos, ¿no? Coincidimos con él. Pequeños detalles por allí pero de verdad que hizo un trabajo magistral de esa manera, como tú y yo lo hemos venido haciendo, aplegados al texto, haciéndole preguntas al texto, muchas veces leyendo cada uno de los capítulos. Los he venido analizando en cada madrugada para analizarlo porque es profundo, pero el tipo estaba completamente claro, hermano, de lo que es la Trinidad. Hace mucho hincapié sobre el Génesis, llamando a Jesucristo, que Jesucristo fue llamado un ángel. O sea, que Dios fue llamado un ángel en un momento dado. Y eso nos da la razón a nosotros para lo otro que hemos venido enseñando de Génesis 18, aunque él allí lo ve de manera diferente, pero nos da la razón porque la jurisprudencia, cuando yo digo que a Jesucristo, a Dios se le llamó ángel, también puedo usarlo para llamar ángel donde creo que se le llamó completo a la Trinidad, a la teofanía. Él no vio la teofanía como nosotros la vemos en Génesis 18, por lo que la confusión que hay de decir que nadie ha visto a Dios. Pero es contradecir el texto porque Isaías vio a Dios en el trono, Micaías lo vio, Esteban lo vio, yo lo vi. Lo que no vamos a ver es la plenitud de esa gloria. Y en estos días se me vino una idea, ¿por qué Dios? Una de tantas ideas de por qué Dios no lo podemos ver. Porque es como ver la soldadura. Si usted suelda con electrodo, usted no va a poder ver la soldadura sino con una máscara. Entonces nuestro cuerpo no resiste esa luz incandescente que el mismo Novaciano lo dice, ¿no? Que ver a Dios de manera como nosotros es como que si estamos en una oscuridad y de pronto nos enciende una luz, quedamos ciegos. Que fue lo que pasó con Pablo. Cuando Pablo vio la visión quedó ciego, porque es un destello de luz tan fuerte, hermano, que el que lo ve queda ciego. Entonces lo que ha hecho Dios es mostrarse en teofanías, regulando, vamos a decir así, su presencia para no matarnos, porque la presencia de Dios nos mata, porque es demasiado. Él lo que hace es hacer teofanía, como hizo con Jesucristo, hacerse hombre para poder caminar en medio de nosotros, despojándose de algunas cosas que sigue siendo un misterio, ¿no? Pero interesante la propuesta de Novaciano. Estoy fascinado porque le da fuerza a nuestras convicciones. Yo te invitaría a que también lo hicieras, que lo leyeras. Son 31 capítulos y hay unos que son más importantes que otros. Por ejemplo, Novaciano defiende la neomatología que nosotros defendemos, que es el Espíritu Santo el que pone maestro, profeta, el que da dones, el que da lengua. Es pentecostal la carta cabal. Adelante, mi hermano Rodrigo. Pastor Efimio, el tema de ver a Dios en la creación es posible. A ver a Dios en la creación es posible. Incluso le veremos tal y como Él es. La Biblia es tajante. Lo que pasa es que lo que Cristo está revelando, que hay algo que Él solo está, que es sino el que habita en el seno del Padre. Por lo tanto, la relación particular que tiene el Logos, el verbo de vida, con el Padre, es algo exclusivo que le permite a Él verlo de una forma que nadie más lo ve. Por ejemplo, no sé si en Tito o Timoteo, no recuerdo cuál de los dos, dice: el que habita en la luz inaccesible, la cual ninguno de los hombres ve ni verá. O sea, hay un aspecto de Cristo que nadie verá. Y eso es fuera de la creación. Entonces, antes de Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y las tierras, Dios existe en su Trinidad. Dios es una Trinidad. Por lo tanto, desde esa Trinidad
que existe antes de la creación, que es la plenitud de Dios, de cómo es Dios, nadie la ha visto y nadie la verá. Pero en la creación Dios ha tomado una forma, Dios ha tomado una manifestación definida en un lugar específico en la creación. Aunque en la creación Dios es omnipresente, está en todos lados y puede estar en todos lados, como también puede decidir a dónde no estar más, también ha tomado un lugar específico donde Él se manifiesta en gloria y poder. Entonces, con relación a la creación, los seres humanos en la actualidad, por causa del pecado, no pueden ver a Dios en ese trono de gloria en la creación, sino hasta el periodo de la resurrección, donde tendremos un cuerpo glorificado y le veremos tal y como Él es. En el caso de Moisés, Moisés hablaba cara a cara con Dios, veía el rostro de Dios, sabía quién era Dios, pero después, ahora, no es solo el Hijo, porque nosotros cuando nos referimos a Dios, nos referimos a todo Dios, no es solo el tema del Hijo, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero nosotros sabemos que cuando Moisés le pide, muéstrame tu gloria, solamente vio las espaldas de Dios, vio a Dios a sus espaldas. Eso es en Éxodo capítulo 32-33. Entonces, en estos versículos y en otro pasaje más, sí Dios fue visto y sí Dios será visto, mas en la luz inaccesible ninguno de los hombres le ha visto tal y como Él es. Por eso Cristo habla no de ver, porque Cristo no trae un Dios para ver, un Dios para entender. Dice, Él lo ha dado a conocer, Juan 1:18. Entonces lo que Cristo viene a hacer no es a mostrar algo visible de Dios, no es el objetivo, es a comprender lo que nadie ha comprendido de Dios, y eso es por medio de la gracia del nuevo pacto, por medio de la fe, por medio de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, sí Dios ha sido visto, sí el Padre ha sido visto, sí le hemos visto, sí le veremos. Es más, dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, o sea. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo? ¿A qué se refiere Timoteo? Es a la relación y comunión que tienen fuera de la creación, porque usted y yo, si pudiésemos ver a Dios como Cristo le ve, Cristo tendría que hacernos transformarnos en una deidad, transformarnos en una especie de Dios que pueda habitar fuera del espacio y del tiempo, y podríamos ver a Dios. Y Dios, no hay otro Dios fuera de Él, así que eso es imposible, y no habrá otro Dios fuera de Él, como dice la Escritura. Así que por esos motivos se refiere a algo particular, porque si no la Biblia estaría mintiendo, porque sí, Dios ha sido visto, y la manifestación de Génesis 18-19 es la Trinidad en su máximo esplendor hablando con Abraham. Ahora, hermano Rodrigo, mira, ¿no? Voy a leer este texto, que es lo que yo intento explicar, de que Jesús pudo ver en toda su esencia cara a cara, porque Él era Dios y podía ver a Dios cara a cara, ¿no? Los dos se podían ver y nadie ha podido ir para allá y ver eso, que fue lo que quiso decir Jesús desde mi óptica, ¿no? Ahora, Pablo, mira lo que dice el hermano Pablo, Rodrigo, capítulo 13. Ahora vemos por espejos. Ahora vemos por espejos. Sabemos que no hubo una persona que haya recibido más revelación que Pablo en conocer a Dios y a Jesucristo, porque a él se le fueron dado sabiduría que el mismo Pedro pudo superar y reconoció que tenía una sabiduría más allá de su alcance, ¿no? Entonces, pero él decía, ahora vemos por espejo, oscuramente, en otra versión dice opacadamente, mas entonces le veremos cara a cara, porque Jesucristo, allá Juan dice que Jesucristo era el verbo y el verbo era con Dios, era una relación cara a cara, en el aspecto, en toda la deidad, en la plenitud de la deidad en el cielo. De ahí yo entiendo, yo comprendo que es lo que quiere decir el Señor, que nadie lo ha visto en su especie como Él lo ha visto, porque viene de allá directamente. Ahora nosotros le podemos ver. De hecho, yo he dado el testimonio de las dos visiones que Dios me mostró. Ahora las comprendo más que nunca, porque Dios me la mostró. Vi al Señor sentado en el trono, pero de manera opacada. No vi su luz, sino la silueta opacada. Y al lado, a la derecha, parado Jesucristo. En el cielo, también cuando yo le oré al Señor pidiéndole que, o sea, qué sentiría mi padre cuando fuera a morir, porque Dios me había dicho que él iba a morir. Y quería saber, pues, tenía como la ansiedad de saber el sufrimiento que iba a tener mi padre.
En esa madrugada yo me senté en el mueble y de pronto quedé tomado en éxtasis y sentí una presión dura en el pecho y comencé a salir, y yo vi que salí y comencé a subir por el cielo, y en las nubes yo iba viajando y yo sentía, yo decía, esto es lo que uno siente cuando uno se muere. Eso es lo que va a sentir papá cuando uno se muere. Y cuando vi al Señor Jesús parado en las nubes. Algo que me extrañó, porque uno a veces se hace la imaginación de un Cristo con barba larga, con pelo largo, y no lo vi así, hermano. No tenía pelo largo y la barba era bajita, no era una barba como la muestran en las películas, una barba así larga como la de los judíos, no. Era una barba como a la piel, ¿no? Y el pelo bajito, no era un pelo largo. Y cuando yo dije el Señor Jesucristo, yo me extrañé, porque yo me lo había imaginado como me lo habían presentado en la iconografía católica, ¿no? Y yo lo abracé, y él escuché su voz que me dio, no es tu tiempo. Entonces, en estas dos visiones, en ambas, no vi completamente si los ojos eran verdes, si eran azules. No, fueron como de manera oscura, ¿no? Y yo lo relaciono con este versículo que Pablo dice en cuanto a la divinidad. Aquí hubo un señor que dice que al Padre nadie le ha visto, pero yo entonces le voy a leer, antes de darle la oportunidad otra vez a mi hermano Rodrigo, en Isaías capítulo 6. Pobre gente. Sí, chico. Capítulo 6, mira lo que dice acá, el capítulo 6. Y dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pregunta al texto, ese Rey de los ejércitos, ¿quién era, el Hijo o el Padre? Y lo vio Isaías. Entonces ese texto no lo podemos negar. Igual, y vio Micaías, y vi al Señor sentado en su trono. ¿Quién era que estaba sentado en el trono? En Apocalipsis nos dice que el Padre está sentado en el trono y quien toma el rollo es el Hijo. Entonces sí vieron al Padre los profetas en el Antiguo Testamento. Juan también lo vio sentado en el trono. Apocalipsis 5, Juan lo vio sentado en el trono. Así que la persona que dice que al Padre no ha sido visto, no ha leído Biblia. Lo han engañado, le han mentido, pobre persona. Vaya a saber a qué secta pertenece que le mintieron. Así es. Mira, el hermano Novaciano, aunque él no nos da la razón en Génesis 18, hermano, él nos da la razón, porque por acá me llamaron hereje cuando yo dije que según la regla del el sentido usual que se le daba en algunas ocasiones a los ángeles en el Antiguo Testamento era precisamente a Dios. O sea, el ángel de Jehová es Dios. Yo decía, el que peleó con Jacob es Dios, porque lo vio cara a cara. Y es precisamente la defensa que hace Novaciano. Mira, hermano Rodrigo, yo me quedé admirado, Rodrigo, porque en esencia el hermano Novaciano, gracias hermano John, el hermano Novaciano hace defensa de la Trinidad tal cual como nosotros lo hacemos. Me entró una alegría, una satisfacción tremenda. Tengo días de mucho gozo y alegría investigando. He estado un poquito lejos de acá porque estoy afectado a la garganta y he hecho trabajo misionero muy fuerte y he predicado mucho a voz a cuello. Trabajo apostólico muy fuerte. Usted hizo trabajo apostólico. No existen los misioneros en la Biblia. Amén, así es, hermano. El trabajo apostólico. De hecho, se me adhirió otra iglesia bajo la cobertura. Mi hermana Patricia, que estaba aquí ahorita, de pronto está acá. Una mujer maravillosa, una mujer luchadora. Ya se fue, ella estuvo un rato acá, ya se fue. Ella viene de la misma organización. Aquí está mi hermana Patricia. Ojalá ella pueda subir. Una mujer guerrera, muy sufrida. Ojalá pueda subir para que ella cuente su testimonio. Ella se suma, ya pasa a ser de 10 a 11 mujeres pastoras. Una gran bendición de Dios. Una mujer tremenda que Dios le ha mostrado, y estoy admirado de cómo Dios le muestra a ella la condición espiritual de los falsos apóstoles, hermano.
Ella ha querido aliarse a la autoridad porque está sola en un barrio que es muy difícil. Para ella no es tan peligroso el barrio porque ella nació allí. Yo también me crié allí, pero uno se acostumbró a levantarse en la mañana y conseguir un tipo muerto en la orilla de la carretera que lo mataron las bandas, ¿no? Y uno se acostumbró a esa violencia, ¿no? Y la hermana Patricia tiene una iglesia bien bonita, con poquitos miembros, está luchando. Bueno, y ella se nos une. Pero yo he quedado admirado, y yo hablaba esto, mi hermana Patricia, con mi esposa, y le decía, oye, qué tremendo don Dios le dio, cómo le muestra las características de liderazgo de algunos hombres que se han desviado, asombroso, cómo Dios le ministra, y ha sido de bendición, ha sido de gran bendición escuchar la administración que Dios le ha hecho, ¿no? Mire, mostró la soberbia, qué tremendo, ¿no? Dios le mostró a ella la soberbia como un hombre que acariciaba a una mujer, ¿no? Uno de los apóstoles que Dios le mostró que está ensoberbecido, y le mostró que él pintaba a la mujer, la acariciaba, y en la frente decía la mujer soberbia, la soberbia, hermano. Dios le mostró también a mi hermana que la religiosidad extrema donde nosotros venimos, es una mujer que se presenta de frente como conservadora, con falda y todo lo demás, pero por atrás está llena de pudredumbre, que es lo que Jesucristo dijo. Por fuera os muestran con apariencia de piedad, pero por dentro está lleno de pudredumbre, ¿no? Y cada vez que ella me contaba esas revelaciones que ha tenido, porque ha tenido una lucha tremenda, mi hermana, ha sido combatida por el enemigo, pero está de pie, está de pie. Bienvenida, hermana Patricia, vamos a tener la oportunidad. Una visión, pastor, que yo tuve con una congregación de una iglesia bautista, es bautista renovada. Ellos se califican como bautistas renovados. Y esta iglesia, el pastor era súper paternalista y no dejaba que no se moviese una hoja de un árbol si él no lo sabía. Y yo tuve una visión de que él era como un cuartel de bomberos donde se le generaba un incendio y no tenía el agua cortada para apagar el fuego. Decía, no, el pastor no nos permite usar agua porque hay que pedirle permiso a él, y se prendía fuego las cosas, ¿no? Y me muestra a mí el Señor como una especie de animal, una chancha, una cerda así, que le habían arrancado un pedazo, una chancha grande, pero que le habían arrancado un pedazo y estaba gris. Y ese pedazo estaba como moribunda, entre viva y muerta. Y las fosas, ¿no es cierto? Las fosas para donde se revisaban los vehículos, que esos son lugares donde uno entra y revisa el auto abajo, estaban llenas de tierra. O sea, este pastor había generado tal parálisis de esa iglesia, y después me enteré que ese pedazo que se le veía a la chancha arrancada, hay un grupo de personas que se había ido de ahí. Un hermano se levantó y se fue con parte de la congregación, y eso tiene muerta la congregación, la tenía muerta. Y el pastor es tan paternalista que no dejaba que la iglesia tuviese la capacidad de poder decidir cosas, porque nosotros somos ministros de Dios. No necesitamos que el pastor esté al pendiente de todos. Tenemos el Espíritu Santo. Y lo otro es que al tener, ¿no es cierto?, los lugares para revisar los autos totalmente llenos de tierra y cortada el agua, es que él, en vez de hacerle un bien a la iglesia, le estaba haciendo un mal. Y el paternalismo, el excesivo control, ya es principio de los primeros tintes que empieza a dar una iglesia que se va inclinando hacia el sectarismo. ¿Y cuál es el sectarismo? Iglesias dominantes, iglesias controladoras, iglesias que abusan de poder y que básicamente se deshace conforme a lo que el pastor le parece y no conforme a la dirección del Espíritu Santo. Clarito, muy clarito. Hermana Patricia, ¿puedes hablar, hermana? Parece ser que tú tienes algún problema con el teléfono. Hermana Pastora Patricia, vamos a abrir aquí parece que tiene problemas con el teléfono. Mi hermana Patricia. Marcela, un abrazo, estimada, un abrazo. ¿Me escucha, Patricia? Buenos días, bendiciones. Amén, sierva, un abrazo. Bienvenida.
Amén, pastor. Le escucho poquito porque no sé qué pasa que cuando me subo a ventanilla, no puedo escuchar a la persona que está. Ah, Yo tengo ya. que No, colocarme el teléfono aquí en el oído. claro, ahorita se escucha bien lo que estás hablando, se escucha bien de lo que estás hablando. Ajá, ok, me escucha bien entonces. Sí, sí, bueno, estaba hablando un poco sobre las visiones que tú me contaste que me han servido, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar las visiones que la gente tiene, porque eso es una verdad venida del cielo, ¿no? Y de Hebreo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si desechamos el que habla directamente del cielo? Las profecías no pueden ser desechadas, hay que ser evaluadas. Adelante, hermano. Amén. Amén, pastor. Un saludo para todos los que están presentes. Muchas bendiciones. Y dice, Pastor Efimo, ¿cómo va a llamar una hija de Dios pastor, hermano? Porque Dios la puso como pastor. Mire, la visión que Dios le dio, una tremenda visión, le mostró que tenía que reunirse con 180 pastores. Dios confirmándole que tiene que reunirse con personas que tienen el mismo llamado de ella para formarla y forjarla. Aquí no es el que diga yo soy pastor, aquí el que diga que el Espíritu Santo, como lo decía Novaciano, Novaciano decía que es el Espíritu Santo el que pone profetas en la iglesia. Y yo estoy seguro del llamado que Dios le hizo a mi hermana Patricia, por eso que la estamos acompañando. Adelante, Patricia. Amén, pastor. Amén, amén. Bueno, hay muchas personas que no creen en el llamado pastoral de femenino, ¿no? Pero yo entendí algo y me gustó mucho lo que usted decía, creo que fue ayer que lo estaba escuchando, aclararle a una hermana que estaba como que confundida con esto, ¿no? Y usted aclaraba de que está bien que no lo crean, pero quédense quietos y no se metan o no se vayan en contra de esto, porque podrían estar luchando en contra de algo divino, algo de Dios. Porque entonces hay personas que no creen y entonces satanizan el asunto y condenan y todo aquello, ¿no? Pero es bueno cuando nosotros abrimos el corazón para que sea el mismo Señor trayendo a nuestro espíritu esa revelación, porque yo decía en estos días, hay veces que hay cosas que se le han revelado a usted, muchas cosas que se le han revelado a usted que yo todavía no las he recibido. Entonces es bueno calmarnos y entrar en la presencia de Dios y no caer en ese estado de condenar cosas que no conocemos o que todavía no se nos han revelado, ¿no? Entonces me gustó mucho esa explicación que usted le daba ayer a esa hermana y ella creo que quedó bien satisfecha, clara con lo que usted le estaba diciendo. Y es importante porque, bueno, yo anteriormente jamás pensé que yo iba a ser pastora, jamás decía pues en un ministerio pastoral. No es porque no creía en el ministerio pastoral femenino, no, sino que no estaba en mis planes. Pero ya en el plan de Dios estaba y Dios fue el que me llamó, Dios fue el que me estableció, Dios me lo reveló directamente, porque yo creo que el mismo Dios también cuando te hace el llamado te trata contigo personalmente. Él trata contigo porque de otra manera, ¿cómo te van a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer? O cómo tú vas a ir a un lugar a hacer un trabajo que tú no estás de acuerdo, que no quieres. Entonces, en este caso, en mi caso, pastor, y todos los que me están escuchando, en mi caso fue Dios el que me introdujo en este camino. Fue Dios el que me lo reveló, me lo mostró, de trabajar en su obra, de servirle, de apacentar a su pueblo. Y entonces yo obedecí al llamado que Él me estaba haciendo, ¿no? Y estoy agradecida de Dios, pues, porque no ha sido un trabajo fácil. Y usted es testigo de eso, porque usted me conoce desde hace muchos años, todos los procesos que yo he vivido. No ha sido un trabajo fácil apacentarme a mí misma primero, convencerme a mí misma del llamado que Dios me dio, convencerme a mí misma de lo que soy en el Señor, porque es que ha tenido Él que mostrarme, ha tenido que revelarme, ha tenido que llevarme hasta el fondo para yo entender que Él fue quien me llamó, que a mí no me llamó cualquiera, o a mí no me llamó me llamó Él a predicarle, simplemente a eso, a predicar, a apacentar, a predicar, a enseñar, a guiar un pueblo. Entonces estoy agradecida del Señor porque hoy puedo estar bajo la cobertura del apóstol Efimio, y yo sé que va a ser algo grande y algo de bendición para mi vida y para la vida de todas las personas que están conmigo.
Yo sé que Dios va a restaurar ese lugar en gran manera. Hemos pasado procesos bastante difíciles, pero Dios está con nosotros, Dios está a nuestro favor. Yo sé que sí, y sé que Dios ha sido quien ha traído esta cobertura hacia mí, y va a ser de bendición, pastor. Yo lo creo así. Sí, hermana, gracias, hermanita. Mira, yo he sentido algo maravilloso.